Tenemos una comunicación telefónica con Claudia Aguilera, justamente la directora provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, por esto que está sucediendo con los abusos a menores. Así es. Vamos a hablar con ella sobre estos temas. Muy buenos días, Claudia. Mi nombre es Marcelo Malvestiti y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, el área de la niñez, bueno, es de público conocimiento, recibe semanalmente 20 pedidos de intervención por casos de violencia, casos de abandono. Bueno, ¿cuál es la modalidad del área de la niñez teniendo en cuenta estos casos, no? Sí, nosotros actualmente, desde el mes de 1 de enero hasta la fecha, llevamos atendidas más de 1.160 pedidos de intervención, lo que no implica que terminen en medidas de protección excepcional, pero sí se nos da intervención. Uh-huh. ¿Y qué cree que está ocurriendo, si esto es bueno, en el ámbito familiar, para que se produzcan estos hechos de maltrato constante a lo que asistimos, yo diría casi diariamente, ¿no? Nos enteramos de casos de humillaciones, generalmente cuando por ahí uno lee de padres a hijos también, ¿no? Sí, lo que nos está llamando mucho la atención en este último tiempo es la cantidad que se ha incrementado las situaciones de abusos sexuales intrafamiliar, que eso es realmente lo grave de toda esta situación, porque justamente es en el seno de su familia donde el niño es vulnerado en sus derechos y después pensar en una revinculación se hace muy difícil, porque justamente es ahí donde no se le está creyendo, donde no se respeta a ese niño. Entonces, el trabajo de revinculación con su grupo familiar es casi imposible en algunos casos. Claudia, desde donde usted trabaja, desde la niñez y adolescencia, ¿cómo actúan cuando tienen un caso como este de que justamente dentro del grupo familiar hay un abuso? Nosotros recibimos en primer momento el pedido de intervención que puede provenir ya sea de una situación que se presente en admisión espontánea, donde un ciudadano se presenta y a través de un escrito o en forma personal a comentar determinada situación. Podemos recibir el pedido de intervención a través de la línea telefónica, podemos recibir el pedido a través de la escuela, del socioeducativo, podemos recibir un pedido de intervención a través de la fiscalía, de algún centro de salud, de algún centro de convivencia barrial, donde a través de un informe nos dan cuenta de determinada situación. Entonces nosotros ahí, el equipo de la Guardia evalúa la gravedad y la complejidad de lo que se está presentando y si requiere la intervención inmediata o no en determinados casos. Uh-huh. O a lo mejor puede tratarse de un acompañamiento, situaciones más sencillas que se pueden ir abordando con la familia, haciendo un acompañamiento, un sostenimiento. Pero en las situaciones de abuso, la toma de la medida excepcional es inminente, o sea, es en el mismo día que entra el pedido, se articula con la fuerza de seguridad y se entra a domicilio y bueno, se separa ese niño de ese grupo familiar, se lo pone a resguardo, se hacen todos los controles médicos que se estipula en el protocolo y a partir de ahí nosotros empezamos a trabajar con el grupo familiar, se hacen las denuncias pertinentes, se acompaña al niño. Esto es un trabajo muy difícil. A veces hay otros familiares que pueden contener a ese niño, a ese adolescente, pero en muchas ocasiones no hay familia. Y en ese caso que no hay familia, ¿dónde es resguardado el niño? El niño entra a alguno de los centros de protección que tiene la Dirección Provincial de Niñez, en realidad la Subsecretaría de Niñez, en el territorio de la provincia. Va a depender de la franja etaria y del sexo del niño o adolescente y ingresa a alguno de los centros residenciales. A partir de allí, y el equipo que trabaja la situación una vez que se toma la medida, si entiende que no hay vuelta a su núcleo familiar,
se sugiere al Poder Judicial el estado de adoptabilidad y a partir de ahí empieza el proceso judicial para declarar ese niño o adolescente en estado de adoptabilidad. Bien, ¿reciben muchos pedidos desde los establecimientos educativos? Sí, se ha incrementado en estos últimos meses del año pasado, se ha incrementado el trabajo articulado con el socioeducativo, con los centros de convivencia barrial, con los centros de salud. Venimos haciendo un trabajo articulado que antes no se venía dando y que, bueno, eso se ve concretado en cada toma de medida que se logra articular con todos los sectores territoriales. ¿Las adaptabilidades siguen siendo muy difíciles? Y sé que es un proceso largo. Sí, es un proceso de adoptabilidad, es un proceso judicial. Una vez que la etapa administrativa se cierra, nosotros hacemos una sugerencia para ese niño, si no puede volver a su centro de vida, ya sea una tutela, una guarda o una adopción. Y es el juez quien inicia ese proceso de adopción y va a declarar el estado de adoptabilidad. Lo que sucede es que en ese proceso de adoptabilidad pueden presentarse los progenitores o algún familiar de ese niño y interponer todos los remedios legales que tenga a su mano para evitar que esa sentencia se produzca. Entonces, ahí se dilatan los tiempos porque tampoco depende de la decisión del juez, sino que hay que respetar un proceso judicial que tiene tiempos de recusaciones, de planteo de recursos y demás. Consulta, cuando salen los casos en televisión, ¿se consigue que la gente quiera adoptar más o no hay más adopciones? Llamado que hizo el registro de adoptantes, Ruaga, el año pasado, claro, eso depende del registro único de adoptantes acá en la provincia de Santa Fe, y la verdad que fue exitoso porque, bueno, la adolescente de hecho ya está conviviendo con su mamá adoptiva y ha quedado mucha gente inscripta e interesada en adoptar adolescentes, así que la verdad que tenemos que decir que fue altamente positivo. Claudia Aguilera, ¿a dónde notan ustedes más casos en golpes o en agresiones por golpes o abusos sexuales hacia los chicos? Últimamente se están dando mayores casos de abusos sexuales intrafamiliares, pero la cuestión del maltrato y los golpes es una constante. ¿Y cuál es su opinión? Sí, bien. ¿Y cuál es su opinión sobre los casos conocidos, resonantes, que se están dando en los clubes de fútbol? Bueno, ayer hubo una reunión entre algunos representantes del fútbol de Rosario con legisladores, bueno, para ver el tema de las residencias también en tanto en Central como en Newell's. ¿Cuál es su opinión personal, digamos, sobre esto que está ocurriendo, no? Notable. Yo celebro que se dé a conocer y que sea esa voz de ese niño adolescente que no pudo hablar, que realmente llegue y se pueda efectivizar una denuncia y sus derechos sean restituidos, porque atravesar situaciones de abuso, maltrato, marcan la vida de los niños y de los adolescentes, y el hecho de poder estar en condiciones de efectuar o formular una denuncia tiene un sentido eminentemente reparador y restaurador. Así que yo celebro que esto se haya podido conocer y que esos adolescentes, hoy en día calculo jóvenes o adultos, puedan transitar ese momento de otra manera, con más herramientas. Nosotros eso es lo que tratamos de hacer cuando nos llegan situaciones de niños cada vez más pequeños que tienen este tipo de problemas. La verdad es lamentable que esto suceda. Esperamos que en vez de aumentar los casos comiencen a disminuir. Muchísimas gracias, Claudia, por esta comunicación. No, por favor, gracias a ustedes. Muy amable, buenos días. Hasta luego. Claudia Aguilera, entonces directora de los derechos de la niñez, adolescencia y familia. Tremendo, ¿no? Escalofriante. Terrible. Fíjate, vos hay más casos de abuso sexual que por golpes de puño. Sí. O golpes de todo tipo. Sí, y cada vez más chicos. Sí, pero los golpes de agresiones físicas son una constante, dijo. 1.160 pedidos de enero al día de hoy.
Sí, sí, sí. Terrible. Y se han incrementado, dice, los pedidos desde los colegios, desde de los establecimientos educativos. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Cosmopolitas y eclécticos.